vamos a estudiar cualitativamente el sistema autónomo más simple no trivial que corresponde al caso del sistema lineal x' es igual a A por x de t, donde A es una matriz de 2 por 2 a coeficientes constantes no invertibles. Lo que vamos a estudiar en este caso es lo que se llama el plano de fase, que equivale a un plano en los ejes x1 y x2 que van a corresponder a las coordenadas 1 y 2 de la solución. Vamos a considerar una solución de la ecuación que pase por un punto crítico x1 de 0 es igual x0 es igual a x de 0, y vamos a considerar las soluciones en torno a ese punto, y vamos a graficar en este plano la trayectoria, lo que se va a llamar diagrama de fase. Diagrama de fase. En este caso hay un único punto crítico en el caso que la matriz A no sea invertible, y el punto este es el punto 0 en R2. La solución general de la ecuación x' es igual a A por x, donde A es una matriz de 2 por 2 invertible, tiene esta forma: x de t es igual a L elevado a la exponencial de t por A por C, donde C es una constante en R2. Recordemos que si A tiene composición de Jordan P, J, P a la menos 1, entonces la exponencial de t por A es P por la exponencial de L elevado a t J por P a la menos 1. Esto significa que la solución de la ecuación se puede escribir como x de t es igual a P elevado a la t J y P a la menos 1 por C, donde esta parte acá la podemos llamar simplemente, la podemos llamar a concentración igual a C, y la solución nos queda P e t J por C, donde C está en R2. Eso significa que calcular la solución es tan difícil como calcular la exponencial de las matrices de Jordan de 2 por 2. Entonces vamos a hacer dos casos: en el caso que la matriz A sea diagonalizable y en el caso que la matriz A no sea diagonalizable, y en ambos casos vamos a calcular cuánto vale la exponencial de t a la j, y con eso vamos a encontrar explícitamente la solución general. Y en el caso que A sea una matriz diagonalizable, entonces tenemos que la solución viene dada por P por L elevado a T J, y en este caso la matriz J de Jordan es una matriz que tiene una matriz diagonal con lambda 1 y lambda sub 2, y multiplicada por un C que está en R2. Esto es igual, la matriz P es igual a una matriz que tiene dos columnas, B sub 1 y B sub 2, donde la columna B sub I es el vector propio asociado al valor propio de lambda sub I. La exponencial de la matriz diagonal es la diagonal de las matrices exponenciales, y haciendo la multiplicación que aparece acá obtenemos esta suma como fórmula para la solución general en el caso que A sea diagonalizable. En el caso que la matriz A no sea diagonalizable, tenemos que la solución se escribe como una matriz P por L elevado a T por un bloque de Jordan de 2 por 2 por un vector C. En este caso la matriz P se escribe como dos vectores columna, donde el vector 1 es el vector propio asociado al valor propio lambda, y el vector 2 es el vector propio generalizado asociado al mismo valor propio. Eso significa que está en el kernel de A menos lambda I al cuadrado. La fórmula de la exponencial de L elevado a T de un bloque Jordan se puede calcular a mano y equivale a dos términos de la suma de la serie de la matriz exponencial, y uno obtiene la fórmula para la solución general en el caso de la matriz A no diagonalizable. Asumamos que A es una matriz de 2 por 2 invertible, con determinante distinto de 0, y que lambda sub 1 y lambda sub 2 son sus valores propios. Entonces están los siguientes casos: que los valores propios sean reales o que los valores propios sean complejos. En el caso que los valores propios sean reales, están los siguientes subcasos: que ambos valores propios sean reales, distintos y positivos; que ambos valores propios sean, digamos, reales, distintos y negativos; que haya un valor propio positivo y que haya un valor propio negativo; que ambos sean iguales
y que sean mayores que 0, o que ambos sean iguales y que sean menor que 0. En el caso complejo, ambos valores propios van a ser complejos conjugados, por el teorema fundamental del álgebra. El valor propio lambda sub 1 se va a escribir de la forma lambda i por mu. El valor propio lambda sub 2 se va a escribir siempre como lambda menos i por mu. Tenemos tres casos. En el caso que lambda sea mayor que 0, en el caso que lambda sea menor que 0 y en el caso que lambda sea igual a 0. Vamos a hacer los diagramas de fase para los distintos casos de valores propios. En este primer caso vamos a considerar que ambos valores propios son reales, mayores que 0 y son distintos. Entonces pongamos que lambda sub 1 es mayor que lambda sub 2. En este caso la matriz es diagonalizable y la solución general viene dada por esta fórmula, donde c sub 1 y c sub 2 son constantes, que los reales. B sub 1 y B sub 2 son los vectores propios de la matriz A, de los que estos son valores propios. Pongamos acá, tenemos que A, B sub I, es lo mismo que lambda sub I, B sub I. Entonces en este caso, sabemos que la matriz A es invertible, entonces tiene un único punto de equilibrio, tiene un único X tal que AX igual a 0 y este punto es el origen, el 0. Entonces este va a ser el único equilibrio del sistema. Lo que este gráfico muestra son los vectores alfa por B sub 1, donde alfa son estas rectas por el origen, donde alfa por B sub 1, alfa en R, es toda la recta que pasa por el vector B sub 1 y que está asociado al valor propio más grande. Y la recta roja muestra, esta recta por el origen, muestra alfa por B sub 2, donde alfa se mueve en R, que es la recta por todo el vector propio asociado al valor propio lambda sub 2 menor que lambda sub 1. Entonces, aquí vamos a graficar las distintas soluciones para distintos parámetros c sub 1 y c sub 2. En el caso que aparece acá, vamos a graficar una solución x sub t de esta forma, tal que el c sub 1 y el c sub 2 sean tales que cuando t es igual a 0, acá este término aparece un 1, este término aparece un 1, entonces aparece c sub 1, b sub 1 más c sub 2, b sub 2. Entonces el punto que aparece acá es x en 0 y corresponde a c sub 1 como c sub 2, tales que c sub 1, b sub 1 más c sub 2, b sub 2 es ese punto de acá. Y a medida que el tiempo aumenta, la trayectoria se mueve en esta dirección, en la dirección de la flecha. Esta trayectoria que aparece acá corresponde a otra elección de c sub 1 y c sub 2, tales que cuando t es igual a 0, x de t, o sea x de 0, está acá. A medida que el tiempo aumenta, la trayectoria se mueve en esta dirección. Lo mismo hacemos con este punto de acá. Acá tomamos otra elección de c sub 1 y c sub 2 y vamos a tener que cuando el tiempo es igual a 0 estoy en este punto y cuando el tiempo aumenta me muevo en esta dirección. Y finalmente tenemos esta otra curva que aparece acá, que cuando t es igual a 0, esto corresponde a otra elección de c sub 1 y c sub 2, tal es que cuando t es igual a 0 estoy acá y cuando el tiempo avanza me muevo acá. Entonces, estas curvas se caracterizan por lo siguiente: tienen cierta dirección y tienen cierta tangencia. Esta curva pareciera ser tangente a la recta roja cuando t se va a menos infinito y parece ser paralela a la curva verde, o sea, la recta verde, cuando el tiempo se va a infinito. Esta curva acá parece ser paralela a la recta verde cuando el tiempo sea infinito y parece ser paralela y tangente a la recta roja cuando t se va a menos infinito. Y esta curva acá parece ser tangente y paralela a la curva roja cuando t se va a menos infinito
y tangente y paralela a la curva verde cuando t se va a infinito. Y por otra parte, esta curva de acá parece ser tangente a la curva roja cuando t va a menos infinito y paralela, y tangente y paralela, o sea, perdón, no tangente, pero paralela a la curva verde cuando el tiempo se va a infinito. Lo que vamos a hacer es vamos a demostrar que esto efectivamente es cierto. Entonces, para esto vamos a hacer un cambio de base y vamos a considerar que el vector v sub 1 está acá y el vector v sub 2 está acá. Y acá forma un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a... Esto es un cambio de base de la base x1 y x2 a la base v sub 1 y v sub 2. Que sabemos que son dos vectores propios linealmente independientes. Entonces, en este dibujo de acá vemos cómo cuando se hace este cambio de base cambian el x2 y el x1. El x2 ahora es esta curva que aparece, esta recta que aparece aquí. Y el x1 ahora es esta curva que aparece acá. Entonces esto es como que el dibujo se hubiera deformado, el verde en esta dirección y el rojo en esta dirección, quedando este dibujo de acá. Entonces, aquí uno puede graficar esta curva que aparece acá, que la vamos a graficar acá. Entonces, acá es una curva que depende del tiempo, y aquí podemos considerar una curva que dependa de un parámetro s, donde s sea igual a c sub 2 elevado a t sub 2. Si acá ven, este es un vector propio que se escribe como una combinación lineal de dos vectores propios linealmente independientes, v sub 1 y v sub 2, donde la dirección de v sub 1 me estoy moviendo en c sub 1 elevado a t lambda sub 1, y en la dirección v sub 2 me estoy moviendo en c sub 2 elevado a t lambda sub 2. Entonces en este dibujo de acá, en la dirección v sub 2, yo me estoy moviendo s, y s vale c sub 2 elevado a t lambda sub 2. C sub 2 elevado a t lambda sub 2. Y esta función que estoy aplicando acá es la función f de s, que corresponde a esta curva de acá en este nuevo sistema. En este nuevo sistema, f de s corresponde a c sub 1 elevado a t lambda sub 1. Entonces, haciendo el cambio de variable que está acá, con s, me queda que c sub 1 es elevado a 1 partido por lambda sub 2, logaritmo natural de s partido por c sub 2 por lambda sub 1. Que lo podemos escribir como c sub 1 s partido por c sub 2 lambda 1 menos lambda sub 2, que lo podemos escribir como c s elevado a alfa con alfa mayor que 0. Esta curva de acá sabemos del curso de matemáticas anteriores que tiene esta forma de acá, y tiene esta forma de esta curva que tiene la siguiente propiedad, que es, bueno, esto acá es una función c infinito, y tiene la propiedad que es tangente al vector v sub 2 cuando t se va a menos infinito, y es tangente y paralelo, y es paralelo al vector v sub 1 cuando t se va a infinito. La propiedad de tangencia a v sub 2 y ser paralelo a v sub, bueno, y por cierto, ser paralelo a v sub 2 cuando t se va a menos infinito, y la propiedad de ser paralelo a v sub 1 cuando s se va a infinito, se hereda en este dibujo. Luego, entender este diagrama es suficiente para dibujar este dibujo. Y esto concluye, y esto demuestra que este efectivamente es el diagrama de fase para las soluciones. Entonces, si ustedes se ponen en otra condición inicial acá, que cuando t se va a ir a infinito permanezca en esa curva, vamos a tener un punto acá. Y eso se va a continuar ahí. Si se da una condición inicial acá, eso va a continuar así, y aquí va a continuar así, y aquí va a continuar así. Y todas estas curvas van a ser puras curvas disjuntas, cuya unión va a ser todo R2. Vamos a hacer un ejemplo del caso que acabamos de estudiar, que es el caso de x', del sistema lineal x' igual a por x de t, donde a es una matriz con dos valores propios distintos y positivos. Hagamos este ejemplo, entonces acá tomamos la matriz A, 1, 1, menos 2, 4. Esta matriz tiene descomposición de Jordan, P, J, P a menos 1, donde en la columna, primera columna aparece el primer vector propio, 1, 2, y en la segunda columna aparece el segundo vector propio, 1, 1. Acá aparece la matriz P a la menos 1. Entonces, la solución general de esta ecuación
viene dada, como vimos, por C1, por el vector B sub 1, que aparece acá, por E elevado a t por el valor propio de lambda sub 1, más C sub 2 por el vector propio de B sub 2, por E elevado al segundo valor propio por t, donde C sub 1 y C sub 2 son constantes en R. Entonces, veamos cómo se haría el diagrama de fase para esta solución. Entonces, en este caso, esta materia invertible tiene un único punto de equilibrio y el punto de equilibrio es el punto 0. Veamos el vector B sub 1. El vector B sub 1 es 1, 2. Eso significa que la coordenada x sub 1, 1, 2. Ese punto es el vector B sub 1. Si movemos, como hicimos como antes, alfa por B sub 1, y alfa es igual a 1, estamos en este punto. Si alfa es mayor que 1, nos estamos moviendo en esta dirección, y si alfa es menor que 1, nos estamos moviendo en esta dirección. Esto es cuando alfa es igual a 0, y esto es cuando alfa es negativo. Tomemos el vector B sub 2. El vector B sub 2 es 1, 1, 1, 1, pasa por este punto, y cuando alfa por B sub 1 y alfa es igual a 1, estoy en este punto. Cuando alfa es mayor que 1, me estoy moviendo en esta dirección, y cuando alfa es menor que 1, entre 1 y 0 me estoy moviendo hacia acá. Cuando alfa es 0 estoy acá, y cuando alfa es negativo me estoy moviendo aquí. ¿Ya? Entonces esas son las dos rectas, las rectas por el origen asociadas a ambos vectores propios. También se llaman espacios propios, asociados a cada vector propio. Entonces tomemos una solución a este problema donde la C sub 1 y C sub 2 sean en este caso específico. C sub 1 es igual a 1 y C sub 2 es igual a 2. Entonces en este caso vamos a tener una solución x de t y veamos cómo es x en 0. X en 0 es un punto aquí, que está entre estas dos rectas. Y veamos cómo es la trayectoria de esta solución cuando t aumenta. Cuando t es 0 estamos acá, y cuando t se hace positivo y aumenta, la solución se va moviendo en esta dirección, que como vimos se va haciendo paralela a este vector. Veamos otro ejemplo. En el caso que tenemos una solución donde C sub 1 y C sub 2 sean C sub 1 igual a menos 1 y C sub 2 sea igual a 2. En este caso, la solución, el punto 0, está dada por un punto por un punto que está en este cono. Y esta es la solución cuando x es igual a 0. A medida que x aumenta, la solución se va moviendo en esta dirección. Tomemos otro ejemplo. En el caso que la solución sea con C sub 1 es igual a 1 y C sub 2 es igual a menos 2, vamos a tener una solución que en x de 0 esté en ese punto. Y a medida que el tiempo aumenta, se va moviendo en esta dirección, que se va haciendo paralela a este vector. Finalmente, consideremos el ejemplo en el que C sub 1 vale menos 1 y C sub 2 vale menos 2. En este caso, cuando reemplazamos la solución en t igual a 0, estamos en un punto acá. Y si vemos la trayectoria cuando t aumenta, se va moviendo en esta dirección. Finalmente, hagamos la siguiente observación. En cada una de las soluciones, cuando t es igual a 0, yo estoy aquí, estoy acá o estoy acá. Cuando t se va a infinito, me voy en esta dirección. Si analizo qué es lo que pasa en esta solución cuando t se va a menos infinito, van a ver que me muevo en esta dirección. Esto significa que para cualquier otra solución cuya condición inicial sea un punto de esa misma curva, pero cuando t se va a menos infinito, su trayectoria va a intersectar con esta trayectoria. Y va a ser una trayectoria que empiece acá. Y va a ser una trayectoria que empiece acá. Estamos resolviendo el sistema x' igual a por x, donde a, b, i es igual a lambda i por b sub i. Y nos vamos a poner acá en estos dos casos, que ambos valores propios sean negativos distintos, o que haya un valor propio positivo y un valor propio negativo. En ambos casos la matriz es valorizable, entonces la solución general está dada por esta fórmula que tenemos acá. Vamos a hacer el diagrama fácil para este caso. En este caso, ya sabemos que este sistema con A invertible tiene un único punto crítico, que es el punto 0. Y vamos a graficar acá
las dos rectas asociadas, esta recta asociada al vector propio asociado a este lambda sub 1 y esta recta asociada al vector propio asociado al valor propio de lambda sub 2. Tenemos ambas rectas ahí y si este dibujo, para deducirlo, es muy similar al dibujo que hicimos antes cuando ambos valores propios son distintos y positivos, con la diferencia que antes las curvas, si estaban en x0 acá, se movían cuando t tendía a infinito en esa dirección, ahora se mueven en la dirección opuesta, porque ambos son negativos. Cuando t tiende a infinito, las soluciones van convergiendo a cero. Cuando t tiende a infinito, las soluciones van convergiendo a cero. Entonces las curvas son iguales, pero la dirección es la dirección opuesta. Podemos hacer acá el gráfico, cuando hacemos el cambio de base, acá tenemos el gráfico en x1 y x2 del diagrama de fase. Podemos hacer el diagrama de fase en el cambio de base con el vector propio b sub 1 y en el vector propio b sub 2. Y en este caso tenemos estas parábolas semejantes a lo que teníamos antes, pero acercándose hacia el origen. Esto significa que en estos dibujos el origen es un equilibrio y tiene además la particularidad que es un equilibrio asintóticamente estable. A diferencia de lo que ocurría cuando ambos eran positivos, que todavía no lo mencionamos, pero era un equilibrio inestable. Ahora veamos el caso en el que hay un valor propio positivo y un valor propio negativo. En este caso, podemos graficar ambos vectores propios, que sabemos que son linealmente independientes, porque en la matriz es diagonalizable, entonces los vectores propios son una base de R2, y tenemos que la solución general estaba por esto, y está la siguiente observación interesante, que si t es grande, como este valor propio es negativo y este valor propio es positivo, entonces en la solución va a predominar la dirección b sub 1. Este número va a ser muy chico. Esto significa que cuando t es grande, yo tengo que estar convergiendo a algo que sea paralelo a la recta alfa b sub 1. Entonces acá tenemos diagramas de fase para distintas condiciones iniciales. Entonces si tomamos la condición inicial, sea c sub 1 y c sub 2, tal que la solución en 0 esté acá, a medida que el tiempo aumente, la solución se va moviendo a lo largo de esa recta. Si tomamos un c sub 1 y c sub 2, tal que el x sub 0 esté aquí, entonces la solución se va moviendo con tendente infinito en esta dirección. Si tomamos un c sub 1 y c sub 2, tal que x sub 0 esté, por ejemplo, acá, entonces la solución se va a mover en esta dirección. Y si tomamos un c1 y c sub 2, tal que x sub 0, que sea este punto, entonces la solución se mueve en esta dirección. En este caso, también podemos hacer el cambio de base a los vectores b sub 1 y b sub 2, y en este caso, esta curva que aparece acá, que se mueve de ser una curva tangente a alfa b sub 2, cuando t tiende a menos infinito, se mueve a ser una curva tangente a b sub 1 cuando t tiende a infinito. Esa curva que aparece acá es la curva que aparece acá en el cambio de base. La curva que aparece acá en el cambio de base corresponde a la curva que aparece acá. La curva que aparece aquí, cuando hacemos el cambio de base, corresponde a la curva que aparece acá. Y la curva que aparece acá, que intersecta los ejes x1 y x sub 2, es esta curva acá, que intersecta ambos ejes. Este de acá, si vemos, va a ser un equilibrio, pero en este caso, a lo largo de cierta dirección, yo me voy alejando del origen. Y a lo largo de esta dirección, en cambio, yo me estoy acercando al origen. Este de acá se va a llamar un punto silla. Este es un equilibrio inestable, porque vemos que podemos estar muy cerca de este origen, y así todo, siempre va a haber una dirección que me esté alejando. Y ahora estudiamos el diagrama de fases de este sistema cuando ambos valores propios son reales, iguales y negativos, y además la matriz A es diagonalizable. En este caso, el valor propio tiene dos vectores propios b y w que son linealmente independientes. En ese caso, la solución general viene dada
por esta fórmula donde C sub 1 y C sub 2 son constantes. Si hacemos el cociente entre x1 de t y x2 de t, entonces esta parte del cociente se simplifica y obtenemos C sub 1 por la primera coordenada b sub 1 más C sub 2 por la segunda coordenada b sub de w dividido por lo mismo pero por la segunda coordenada de b y la segunda coordenada de w. Este cociente que aparece acá es una constante, no depende del tiempo y depende solamente de los vectores propios y de las constantes. Esto se traduce en el gráfico acá diciendo que cualquier solución de esta ecuación cuyas constantes C sub 1 y C sub 2 sean tales que la solución en el instante 0, o sea cuando esto valga 1, pertenezca a este cono acá, pertenezca acá, el cociente entre x sub 1, entre x sub 1 cuando se mueva, a medida que se mueva en el tiempo, esta recta el cociente entre lo que se mueva en esta dirección y lo que se mueva en esta dirección permanece constante. Esto significa que esto acá, que la trayectoria es una recta. Cuando el tiempo, como es menor que 0, tiende a infinito, esta recta va a converger a 0. Este mismo análisis vale para constantes C sub 1 y C sub 2, tales que la solución en 0 esté acá, la solución en 0 esté acá, o la solución en 0 esté acá. Esto significa que si tenemos dos constantes, C sub 1 y C sub 2, tal que la solución en 0 está acá, la trayectoria se va a mover en una recta con una pendiente dada por esta relación de acá, por este dividido este, digamos, con esa pendiente hacia el origen. Y si la solución en x0 está acá, se va a mover hacia el origen con esta dirección. Y si está acá, se va a mover hacia el origen en la trayectoria sobre esta recta de acá. ¿Ya? Lo que es importante notar acá es que esto significa que el 0, que es un equilibrio de este sistema, es un equilibrio estable, pues soluciones cercanas van a permanecer cercanas. De hecho, si se acuerdan, el epsilon y el delta acá es fácil de obtener. Por otra parte, uno puede ver que todas las soluciones eventualmente van a converger, todas las soluciones suficientemente cerca a este punto, pero no solamente eso, sino que cualquier solución va a converger eventualmente, cualquier condición inicial en x sub 0, eventualmente va a converger al x sub 0. Entonces estamos en presencia de un equilibrio no solamente estable, sino que de un equilibrio sintóticamente estable. Lo que vemos en este dibujo de acá es hacer el cambio de variable, que ahora hacemos el cambio de variable de modo que los ejes, acá aparezca el eje B asociado al vector B y acá aparezca el eje asociado al vector W. Entonces obtenemos este dibujo acá y aquí lo que se obtiene son estas trayectorias. Cada una de las trayectorias que ves acá aparece esta trayectoria dibujada acá, esta trayectoria aquí, esta trayectoria se ve acá y esta trayectoria aparece aquí. Veamos ahora el caso que ambos valores propios sean negativos y tales que la matriz sea no diagonalizable. ¿Ya? En este caso tenemos que el sistema lineal tiene dos vectores, tiene un vector propio asociado a lambda y tiene un vector propio generalizado asociado a lambda, donde B y W son de ley. En este caso vimos que la solución general está dada por esta fórmula acá. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar esta fórmula general cuando el tiempo tiende a más infinito y cuando el tiempo tiende a menos infinito. Cuando el tiempo tiende a más infinito, lo que vemos es que el término dominante acá es el que aparece acá, porque hay un t ahí. Eso significa que cuando t tiende a infinito, la solución tiende a ser, la trayectoria es tangente a b. Cuando t tiende a infinito. Ahora, cuando t tiende a menos infinito, el término dominante en valor absoluto también es este término acá, con la diferencia que ahora
el término, con el término de menos infinito, la trayectoria también el término dominante. Con la diferencia que ahora la trayectoria tiende a ser asintótica a una línea paralela a B. También aparece la dirección ahí en B. Asintótica a una línea paralela en B. Y acá depende del signo de C sub 2, B sub 2, las direcciones. Entonces lo que podemos hacer acá hay un ejemplo en el que la dirección propia asociada al vector propio B está graficada en este dibujo acá, y la dirección propia asociada al valor propio generalizado W está graficada acá. Entonces, si tomamos una solución tal que C sub 1 y C sub 2 son tales que la solución en 0 parte en este cuadrante, entonces lo que vemos es que cuando el tiempo se vaya a menos infinito, o sea, cuando me vaya atrás en el tiempo, la solución va a tender a ser paralela a esta dirección de acá. Y cuando el tiempo se vaya a infinito, la dirección va a tender a ser tangente a esta recta de acá. Y además, cuando t se vaya a infinito, podemos ver que como estamos subiendo que ambos son menor que 0, la solución va a converger al origen. Ahora tomamos un C sub 1 y C sub 2, tales que la solución en x sub 0 pertenezca a este cuadrante de acá, y tenemos lo mismo. Cuando t se va a menos infinito, vamos a tender a ser paralelo a esta recta, y cuando t se vaya a infinito, vamos a tender a ser tangentes a la recta B, y también vamos a converger a 0. Entonces, en el diagrama de fase, esta tiene la dirección del flujo en esta dirección. Ahora, si partimos de este cuadrante de acá, de nuevo aplica lo mismo. O sea, si tomamos un C1 y C sub 2 tales que la solución en 0 pertenece a este cuadrante de acá, cuando t tiende a menos infinito, nos vamos a mover hacia acá, vamos a ser paralelo a esta recta acá, y cuando t tiende a infinito, nos vamos a mover en esta dirección y vamos a ser eventualmente tangentes a la recta B, y nos vamos a mover en esta dirección. Y ahora si la solución parte en este cuadrante en x0, si el C sub 1 y C sub 2 son tales que en x0 parte en este cuadrante, entonces la solución se va a mover cuando t tiende a infinito en esta dirección que se llama del flujo. Entonces concluye el diagrama de fase para A no diagonalizable. También podemos ver aquí que el punto 0 es un equilibrio estable, porque todas las soluciones con x0 acá van a permanecer cerca de esta bola, por ejemplo, si tomamos este x0, podemos acá hacer una bola suficientemente grande, donde la solución va a permanecer dentro de esa bola, pero más aún, vemos que es un equilibrio asintóticamente estable, porque de hecho, si estamos cerca, imaginemos, tomamos esta solución acá, con x sub 0 acá, cercano a este x sub 0, eventualmente la solución va a converger al equilibrio. Entonces estamos en presencia de un equilibrio asintóticamente estable. Ahora hay que notar una cosa, que si quisiéramos hacer el diagrama de fase para el caso lambda 1 es igual a lambda sub 2 es igual a lambda, ahora mayor que 0 y ya no diagonalizable, y se fijan, el diagrama de fase es el mismo, salvo que la dirección de los flujos van en la dirección opuesta. Entonces es fácil concluir aquí, además, que en el caso que ambos valores propios sean mayor que 0 o A sea no diagonalizable, estamos en presencia del mismo diagrama de fase con las flechas cambiadas y en presencia de un equilibrio inestable. Veamos el caso de los valores propios complejos conjugados, donde la parte imaginaria es distinta de 0. Veamos este caso de manera general antes y luego veamos los subcasos. Entonces, en este caso en general, tenemos que A tiene dos vectores propios, B sub 1, A más IB, y B sub 2, A menos IB, donde A y B son vectores en R2. Sabemos que la solución general de la ecuación x' igual a x, en este caso está dada por C1B1 por el lambda 1t más lo que sale aquí.
Lo que vamos a hacer aquí es reemplazar B1 por lo que tenemos acá y B2 por lo que tenemos acá. Y reemplazamos el valor propio lambda sub 1 por la expresión que tenemos acá y el valor propio lambda sub 2 por la expresión que tenemos acá. Aplicando esta propiedad que conocemos, que la exponencial de e elevado a i por mu es coseno de mu, coseno de mu, pongamos acá un t y aquí un t, entonces la exponencial más menos de e más menos de i a la mu t es coseno de mu t más menos i seno de mu t. Entonces hay más menos. Entonces, aplicando esto, podemos de acá factorizar y nos damos cuenta, después de hacer el cálculo, que lo pueden hacer, que los términos complejos desaparecen de la ecuación y nos queda igual a esta expresión que aparece acá, con a y b. Lo que hacemos acá es agrupamos los términos con a y los ponemos aquí, y agrupamos los términos con el vector b y los colocamos acá. Luego consideramos el último término y multiplicamos y dividimos por c1 al cuadrado más c sub 2 al cuadrado, que luego anotamos k, y escribimos lo que obtenemos acá. Entonces se da cuenta que acá aparece c sub 1 partido por raíz de c sub 1 al cuadrado más c sub 2 al cuadrado, y aquí aparece c sub 2 partido por esto, acá c sub 1 partido por eso y c sub 2 partido por eso. Esto de acá es igual al seno de cierto ángulo phi. Esto acá es igual al coseno de cierto ángulo. Esto es igual al seno y esto es igual al coseno. Entonces, por la fórmula, aplicando acá la fórmula de la suma del seno de la suma, obtenemos que lo que aparece dentro de este paréntesis en realidad se puede escribir como el seno de mu t más phi, y lo que aparece dentro de este paréntesis se puede escribir como el coseno de mu t más phi. Eso significa que la solución general se puede escribir de la forma L elevado t por k por seno de mu t más phi en la dirección A más coseno de mu t más phi en la dirección B. Ya, veamos el caso de los valores propios complejos conjugados. Entonces, en este caso, ya vimos que la solución general de la ecuación se puede escribir como la siguiente forma, como L elevado a lambda t por k, cuando k es una constante, del seno de mu t más phi por el vector A, más coseno de mu t phi por el vector P. Entonces, en este caso, vamos a hacer los diagramas de fase, los tres casos que estábamos estudiando, que son los casos que la parte real sea 0, la parte real sea menor que 0 y la parte real sea mayor que 0. Entonces, en el caso que la parte real sea igual a 0, vamos a tener que acá aparece un 1. Luego, si graficáramos esto en los ejes, las coordenadas A y B, tendríamos una circunferencia. Entonces, si nos pasamos a los ejes x1 y x2, vamos a tener una elipse. Una elipse que va a girar de acuerdo hacia a los sentidos contrarios a la aguja al reloj, con los sentidos de la aguja al reloj, de acuerdo al signo de mu. Entonces, acá tenemos una trayectoria, que como vemos es una trayectoria periódica en torno al equilibrio. Eso significa que estamos en presencia de un equilibrio estable, pero no asintóticamente estable. En el caso que el valor propio sea negativo, y asumimos que mu sea mayor que 0, entonces si partimos en una condición inicial acá, a medida que el tiempo aumente, la magnitud del vector propio, o sea, la magnitud del punto, del vector, va a acercarse al origen y va a seguir la elipse, pero con una magnitud cada vez más cercana al origen. Y eso va a dar origen a una espiral asintóticamente estable. En el caso que mu sea negativo, vamos a tener la espiral hacia el otro lado.
finalmente veamos el caso de lambda mayor que 0. En el caso de lambda mayor que 0, si se fijan, la figura que vamos a obtener de acá es la misma, pero la diferencia es que la dirección del flujo va a ser en sentido opuesto, pues a medida que el tiempo aumente, la trayectoria va a aumentar en magnitud, es decir, el punto se va a ir alejando del cero. Finalmente, vamos a hacer un cuadro resumen con todos los tipos de equilibrio de acuerdo a los valores propios. Ya que estudiamos todos los casos, ahora podemos hacer la tabla resumen del análisis cualitativo de las soluciones del sistema lineal para una matriz invertible. Entonces, de acuerdo al tipo de valor propio, el tipo de equilibrio y a la estabilidad. Entonces, en el caso de ambos valores propios reales, distintos mayores que 0, el tipo de equilibrio la vamos a llamar un nodo y la estabilidad vimos que es inestable porque se alejaban del origen. En el caso de ambos valores propios negativos distintos, entonces el tipo de equilibrio también se va a llamar nodo y en este caso es asintóticamente estable porque todos los puntos tendrían eventualmente al origen. En el caso de un valor propio positivo y un negativo, estamos en presencia de un punto silla y es inestable, ya que vimos que a lo largo de una dirección, uno se alejaba del origen y a lo largo de otra dirección uno se acercaba al origen cuando tendía a infinito. En el caso de ambos valores propios iguales, mayores que 0, menores que 0, el tipo de equilibrio se va a llamar nodo impropio o nodo propio impropio, de acuerdo a si la matriz es diagonalizable o no. Y el tipo de equilibrio es inestable en el caso que ambos sean mayores que 0, pues veíamos que las trayectorias se estaban alejando del origen. Y en el caso que ambos sean menores que 0, asintóticamente estable. Vemos que las trayectorias están convergiendo al origen cuando está suficientemente cercana. Y eso era el caso de los valores propios reales, y en el caso de los valores propios complejos, sabemos que los valores propios van a ser complejos conjugados, y nos pusimos 3 casos, que era que la parte real fuera mayor que 0, la parte real fuera menor que 0, y en el último caso es que la parte real fuera igual a 0. En la parte real igual a 0 estamos en presencia de un centro estable, vimos que la trayectoria eran circunferencias que se formaban de acuerdo a cómo era el ángulo entre dos vectores A y B, que se desprendían de los vectores propios de la matriz A. Y en el caso de que los valores propios sean mayores, o sea que lambda sea mayor que 0 o lambda sea menor que 0, estamos en presencia de lo que se llama un punto espiral o un foco. Y en el caso que lambda sea mayor que 0 inestable, estos espirales se están alejando del origen. Y en el caso que lambda fuera menor que 0, este era un foco estable, los espirales se estaban acercando al origen. Era asintóticamente estable.